y al multiplicarlo por ese mismo phi, teníamos la que nos da una matriz M de identidad, y por el otro lado, que al premultiplicar esa matriz de rigidez por el phi t y por multiplicar por phi, pues la matriz equivalente era correspondiente a las frecuencias al cuadrado, es decir, a los valores propios. Esto nos permite desacoplar las ecuaciones y de ahí su importancia, que al desacoplar, pues vamos a tener que resolver, simplemente son ecuaciones de un grado de libertad, pero pues que ya sabemos que para poder encontrar los desplazamientos nos toca tener en cuenta la matriz de modos de vibración y multiplicarlo por la solución que nos den los netos. ¿Estamos? Ese es el punto clave. ¿Qué están escribiendo, por favor? Porque acuérdense que tengo líos para... Profe, no, pues soy yo, Cristian. Lo que pasa es que, pues como mencionaste que ya estaba en el módulo del proyecto, pues entré en un segundito No, el a proyecto revisar. está la presentación. Ah, ok, dale, perfecto. El taller lo subo, el taller era imprudente subirlo antes. El taller se sube hoy, mientras ustedes están haciendo el parcial, subo el taller. ¿De acuerdo? Vale, profe, muchas gracias. Despacito. Bueno, entonces en ese sentido, hay unos puntos en que nos da toda la orientación y el por qué nos detuvimos en hacer los análisis para estructuras de un grado de libertad, básicamente porque se soluciona igual. Lo que pasa es que en este momento, cuando hacemos la solución de neta 1, tiene que ver con la función natural del primer modo, neta 2 la función natural del segundo modo y neta 3 la función natural del tercer modo. Que complementados las tres funciones y multiplicadas por phi, pues nos van a dar los desplazamientos. Sus derivadas multiplicadas por phi nos van a dar las velocidades y las derivadas, las segundas derivadas por ese phi nos van a dar las aceleraciones. Pero pues hay unos requisitos que uno empieza a ver con respecto a la norma en el que nos metemos en un mundo muy clave y tiene que ver con que al trabajar ya con estas ecuaciones, pues nosotros decimos esto lo trabajamos, sin embargo, pues hay unos efectos adicionales, ¿cierto? ¿Qué efectos son los adicionales? En la norma, si nosotros nos remitimos a la parte de análisis dinámico, nos dicen que la masa activa de los modos de vibración a considerar es hasta que al menos se cumpla el 90% de la masa total. Ahorita vamos a esa parte del código. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo hago la valoración? Ahorita lo veremos. En general, en edificios altos, los modos influencia en desplazamientos, indicando en alguna medida que los modos superiores afectan más las fuerzas que los desplazamientos. Esto es para estructuras altas. En nuestras estructuras bajas sucede algo muy particular. Entonces, primero que nos dicen, bueno, esa masa efectiva, nos toca aprender a calcularla. Vamos a ver en qué consiste. La masa efectiva consiste en que tenemos un vector unitario, ¿cierto? Tenemos una masa y tenemos un vector del modo I ortonormalizado. Lo multiplicamos por el phi y traspuesto por la masa por un vector lambda. Este vector lambda es un vector unitario, con la diferencia pues que en este caso es un vector columna. Entonces fíjense que al decir que este es traspuesto es un vector fila, ¿de acuerdo? Y cuando nos acordamos de las propiedades de multiplicación de matrices, decimos un segundo, esto está llevando el siguiente juego. El traspuesto por la masa, por este. Y acá el juego va este por la masa, por el traspuesto, sabiendo que este es un vector unitario, ¿de acuerdo?
También. Con la diferencia que un vector columna, entonces nosotros decimos, es como lo mismo. Entonces cumple con la propiedad de las matrices en cuanto al efecto, que el número que nos va a dar acá, por ser los mismos términos, va a ser igual a esto. Y por el otro lado, nos están mostrando esto. Si phi está ortonormalizado, nosotros ya hicimos la multiplicación hace poco, ¿cierto? Cuando hicimos esa multiplicación con la matriz, miren lo que nos dio. Entonces, si tomo el mismo vector del modo I, ¿cierto? Le pongo la traspuesta y lo multiplico por la masa, hago esa operación, ¿qué valor me va a dar ese denominador? Pregunto, ¿qué valor me va a dar ese denominador? Laura, ¿alguna idea? Profe, ¿me podrías repetir cómo es la operación? Disculpa. Se toma el vector phi del modo I, se transpone, se multiplica por la matriz de masa y se postmultiplica por el mismo. ¿Cuánto me debe dar eso? Y, profe, no recuerdo, estoy un poco perdida. ¿Cuánto debe dar eso? Si es el mismo vector. No sé, de pronto la identidad, profe. Uno. Cuando cuando se multiplica el phi I por un phi j, da 0. Miren esa propiedad. De las diferencias. Y lo vimos que se cumple. Cuando es el mismo por el mismo, da 1. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las propiedades porque son ortonormalizados. Entonces, cuando nosotros sabemos que los vectores son ortonormalizados, decimos, bueno, pues no calculamos lo de abajo. Mira lo que muestra en la norma. Si ustedes miran en el A54, dicen, la masa efectiva se calcula con esto. Conclusión, quienes no han ortonormalizado, pues les toca sacar este término. Pero si nosotros ortonormalizamos, ya nosotros decimos, pues ese es 1, no tiene por qué calcularse. Lo que sí toca es hacer el producto de uno de estos dos casos y se eleva al cuadrado porque es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, de esta forma se conoce la masa efectiva. Y entonces, la norma nos dice que debemos utilizar tantos modos de vibración hasta alcanzar al menos el 90% de la masa total. Entonces, nos vamos a ir a nuestra hojita de cálculo para determinar la masa efectiva de cada modo de vibración. ¿Estamos? Oscar, ¿te puedo pedir el favor de tener activo tu SAP? Aunque creo que Oscar sí me mandó el archivo. Denme 2 segunditos. Ya lo abro. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como queremos conocer el porcentaje de participación, ¿cierto? La masa efectiva. Sabemos que la masa efectiva será igual pues al término que acabamos de ver. Vamos a tomar.
donde el denominador no lo vamos a calcular porque sabemos que como ortonormalizamos es igual a 1. Listo, entonces comencemos. Más. Me toca crear un vector unitario. Bueno, voy a generar un lambda. Listo. Y entonces tiene 1, 1, 1. Listo. Más efectiva. Entonces, más. Subo, porque esto lo tengo que elevar al cuadrado. M mul. ¿A quién multiplico? A la traspuesta. Entonces le digo transponer. ¿A quién transpone? Transponga este. Listo. Cierre. Punto y coma. Multiplique. ¿A quién multiplique? Ahora sí. A la función de masa le digo F4. Punto y coma. Ahora sí, por el vector. No, perdón que la estoy, solamente es una casilla. Por el mismo vector que tengo. Se cierra y se cierra. Perdón, voy a copiar esto, que no le voy a dar enter, es solamente el primer término. Y a esta expresión que acabé de hallar, a toda, reviso espacios, lo voy a elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. ¿Estamos? Más efectivo. ¿Qué pasó? Ah, perdón, estaba comprobando que daba 1. No lo tengo que tomar, es por lambda, qué pena. Estoy haciendo esta multiplicación. El traspuesto de este por la masa por lambda. Shift. Listo. Voy a copiar esto, pero simplemente para después hacer la multiplicación del siguiente vector. Y me acabo de dar cuenta que para este, también este podía quedar como F4. Constante. F4. F4. Listo. Voy a copiarlo porque pues no, lo único que me toca cambiar es el vector a transponer, que es el ortonormalizado de cada uno. Y entonces me doy cuenta cómo el primer modo es más grande que todo el efecto de las masas. Aquí lo que podemos hacer es tomar una masa total, ¿cierto? Para entender el concepto de la masa total, de hacerle el cálculo. ¿Qué sería la suma de estos dividido 9.81? 3.500 sería la masa total. Si yo quisiera hacer esa identificación de porcentaje, simplemente lo que tengo que hacer es decirle en porcentajes que sume este valor y lo divida sobre la masa total.
Y de esta forma me puedo dar cuenta que para esta estructura como la tenemos, me tocaría solo analizar los dos primeros modos para completar el 90%. Con el primer modo no sería suficiente. Y si ya hago la suma de los tres modos, en este caso, me daría el 100% de masa. Simplemente por verificar, pero pues la norma nos exige solamente que sea el 90%. Es decir, esto me está indicando que son los dos primeros módulos que yo tendría solo que considerar si me quiero guiar por lo que dice la norma. ¿Está claro esta parte del cálculo de la masa? Entonces, este numerito, que es lo que quiero que aquí nos quede claro, es este mismo. Este numerito es este mismo. Porque pues por la norma lo que nos dice es que es lo mismo, porque pues el que está traspuesto en un lado pasa a ser el final y el que está al inicio en un lado pasa a ser perdón, el que está al final en un lado pasa a ser el inicio traspuesto en el otro. Entonces la operación es la misma. Es simplemente con hacer un producto y elevarlo a cuadrado, alguno de los dos, ya tenemos el resultado. ¿Estamos? Profe, sí, más o menos ya lo estoy entendiendo, pero te quería preguntar, y en el caso de que el lambda cambie, o sea, como ahí No, estamos... es que en el plano, el lambda es así. En el 3D, el lambda pues tiene una particularidad porque pues tiene que ir un grado de libertad para el desplazamiento en X, otro grado de libertad para el desplazamiento en Y, otro grado de libertad para el giro en Z por cada nivel. Entonces, ese lambda primero sería más grande, sería de 9 filas, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, hacer en 3D sería por 3 columnas. Entonces, pues ahí tiene una serie de ceros y de unos que se vuelven claves. Son como una especie de subdiagonales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lambda tiene un significado especial en ese sentido. Y por eso es que pues nos dan diferentes porcentajes. Entonces, les vamos a pedir el favor a Oscar que comparta. Qué pena, pues quiero un momentico en la casilla del MF, es que no se me están dando valores distintos y no sé si me equivoqué en algo en el Excel. Ya, profe, Entonces, ya vi que era, gracias. sí. En la parte de demostración inicial, no sé por qué empecé a hacer la premultiplicación de FISU y traspuesto por la masa por FISU, pero se demostró que era igual a 1. Cuando FISU es diferente a FISU J, esos valores dan 0, ¿vale? Bueno. Entonces, Oscar, por favor, ¿nos puedes compartir tu pantalla para mirar estos porcentajes, cómo se ve dentro del programa? Listo, Ya hemos profe. compartido. Gracias. Mami, que puede ser algo muy importante en mi vida, que sí me gusta. Que puede ser. ¿Listo, Oscar? Ya listo. ¿Se ve? Bueno, listo. Entonces, habíamos visto, por un lado, que las frecuencias nos dieron idénticas, ¿no? O sea, había un porcentaje del 99%.
con respecto a los periodos, cuando se hizo el punto. Ahora vamos a ver cómo se hace para conocer esa información de la función. Entonces, por favor, nos vamos a Display. Y en Display, Show Table. En Show Table te vas a Structure Output, abajo, abajo. Y de ahí te vas a Modal Information. Listo, ok. Fíjense que no es necesario tener las condiciones de carga ni nada. Entonces, por un lado, nos están diciendo, uy, con esos modos, usted está en modal en X 100%, no tiene nada en Y ni nada en Z, porque pues como no colocamos masas ahí, ¿cierto? Por favor, ve ahí donde dice Modal Load Participation Ratio. Baja. A más. Arriba, 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 donde dice Modal Participation más Ratios. Eso. Entonces resulta que aquí me empieza a decir cuál es el porcentaje de participación en UX, ¿cierto? Y el periodo. Entonces, esta tablita, así como está, me gustaría compararla, porque pues nos muestra efectivamente el periodo de ese primer modo y la masa de participación. Entonces, me dice, en UX llevo el 85%, el primer modo, el segundo va un 12% y el último 0.017. Si ustedes se fijan donde dice sumatoria, sum UX, pues el primer modo, 85, ya con el segundo queda el 98%, es decir, que ahí podríamos parar en el análisis, y con el tercer modo ya se alcanza 100%. De todas formas, hay una participación en rotación debido a que esa masa pues está en un centro de masa, ¿no? Siguiente, vamos a ver otra filita, por favor. Modal Participation Factor, Enter. Aquí lo que nos está mostrando es precisamente los factores de participación, ¿de acuerdo? Donde pues nos dan ahí unas unidades de kilonewton, nos hablan de que hay una rigidez para cada modo de 166. Esto es información pues que simplemente nos sirve como para tener en punto el contexto de general, pero pues son valores que en otro sentido pues no lo estamos aplicando. Lo que aplicamos son masas en los periodos. Por favor, sigue al siguiente valor. El de abajo. Y pues este es el que nosotros conocemos, donde está el periodo, está la frecuencia dada en ciclos por segundo y está el periodo dado en radianes por segundo. Recordemos que con nuestros cálculos nosotros trabajamos es la relación W de radianes por segundo. Y ahí nos muestran los eigenvalores, que es el W al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, denme 2 segunditos. Esta es una información con lo que nosotros trabajamos. Tenemos unos datos específicos de cálculo, pero pues nosotros podemos tener algunas pequeñas diferencias con el sistema de cálculo. Listo, Oscar. Por favor, ahora ve y selecciona los 3 centros de masa, ¿vale? Y le vamos a decir que nos muestre los desplazamientos. Escoge primero, ¿ya escogiste los centros de masa? Ah, sí. Listo. Entonces le vamos a decir que muestre los desplazamientos. Y nos vamos a seleccionar. ¿Los carros? Sí, solamente el modal.
el modal, porque pues carga muerta no tiene, no va a dar cero, no, nos estorba un poquito esta información. Ok. Bueno, entonces, ¿qué información es esta? Voy aquí a hacer un corte para entender un poco qué es lo que está mostrando. Porfa, puedes colocar en step online que lo ordene del 1 al 3. Step, ahí. Step non online. Untitles. Así. Untitles. Ahí. Step eyes. Perfecto. Entonces vamos. Voy a tomar un pantallazo. Espérame un momentito. Y vamos a hacer aquí una súper relación. Bueno, muchas gracias. Fíjense, escogimos centros de masa y le dijimos que nos mostrara los nodos de vibración. Ya entonces en este momento Oscar deja de compartir su supermodelo y ya sigo con la presentación. Voy aquí a colocar estos numeritos más grandes. Espero que lo que haya guardado esté perfecto. Esto me lo llevo ahorita para allá. Bueno, comienzo con la primera comparación. Fíjense lo que nos está dando SAP. Punto 486535, punto 121494 y punto 05175. Y miren lo que nos da a nosotros, punto 50082. O sea, hay unas pequeñas diferencias. Perdón, y voy a hacer aquí lo voy a colocar más efectiva. Este es porcentaje de masa total. ¿Sí? Y voy aquí a hacer un punto en que voy a hacer algunas comparaciones con SAP, ¿vale? Entonces, primero voy a hacer comparación también de masas, de porcentajes de masas efectivas. Miren, aquí a nosotros nos da 86, aquí da 85%, este nos da casi 12, pero vemos el gran grado de similitud en porcentajes. Entonces, simplemente voy a colocar aquí en este lado, antes de continuar, periodo calculado. Periodo SAP. Porcentaje de masa F por Excel. Masa por SAP. Entonces, por Excel simplemente le voy a decir, este es el periodo, que es lo copio, y ahorita miramos diferencias en porcentaje. Control B, me voy a mirar el de SAP, y ese sí me toca punto 46, punto 48, 65, 35. El siguiente punto 12, 1494. Y el siguiente, punto 0,51775. Listo. Cuando tenemos las masas, porcentaje de masas efectivas, le voy a decir que me copie esta, celdas, y voy a colocar lo que nos dio acá. Punto 8582. Punto 12,472
El siguiente es 0.01726. Entonces vamos a ver los porcentajes, teniendo claro pues que de diferencia. Lo vamos a hacer con respecto a Excel, que fue lo que nosotros trabajamos. Y entonces, claro, en porcentaje es muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el periodo es muy, muy chiquito, ¿cierto? Es muy, muy chiquito, pues el índice de error va a tratar de aumentar. Pero ¿qué es un 1% frente a un trabajo totalmente hecho a mano, ¿cierto? Y en el que nosotros hicimos nuestras matrices de rigidez a mano. O sea, es que ahí vienen las cosas de que pues lo que nosotros hacemos es el parámetro para precisamente revisar lo que pasa con todos estos programas y no comer entero. Vamos a hacer la misma revisión en cuanto a masas, porcentajes de masa. Entonces, porcentajes de masa, si nos damos cuenta, pues la parte de mayor diferencia tiene que ver más con el porcentaje del segundo modo. Ahí se ve reflejado un efecto pues que es un poquito diferente al hacer la resta. Con respecto al punto 11.3 nos muestra un 4%, pero pues esto es mínimo si nos vamos a dar cuenta de las cifras, de punto 86 a punto 85.8, de punto 11.9 a punto 11.4, ¿sí? El porcentaje es pequeño. Bueno, vamos a ver, ¿está esto claro, no? O sea, a través de los programas, pues se obtienen, pero hay que saber qué es lo que se está mostrando. Cuando la profe quiso que le hicieran el favor de sacar los desplazamientos de los centros de masa, ¿con qué nos encontramos? Tarán, tarán. Tarán, tarán. Pues que salieron los valores negativos, pero están tal cual las cifras muy parecidas, ¿cierto? Punto 077, punto 0161, punto 023. Claro, como tiene un modelo en 3D, por ahí hay una información ruidosa en Y que nosotros no la consideramos, por eso hay pequeñas diferencias. No la consideramos porque sencillamente hicimos toda la incidencia en el nudo. Segundo modo, vamos a ver qué pasó. Punto 20, punto 020, punto 012 y menos punto 16. Casado. Siguiente modo. Punto 18, punto 020, punto 08, miren. Casaditos. Interesante, ¿no? Creo que ese color naranja queda como muy fuerte para los ojos de ustedes. Dejemos este azulito. Y para los míos también, como que tapa, no es que resalte, miren. Tal cual. Entonces, si nosotros queremos conocer los nodos de vibración de SAP, ya lo podemos saber. Y pues lo lindo de todo es que todo esto es hecho a mano, como uno debe apreciar también lo que diga Made en Colombia, tal cual, hecho por nosotros con todo el cuidado y donde pues podemos nosotros estar dominando la situación del programa, no que el programa nos esté dominando a nosotros, que nosotros sepamos esto. ¿Inquietudes? Bueno. Profe, qué pena, es que no alcancé a comprender totalmente. ¿Qué significa que nos den los símbolos, signos cambiados?
No, realmente es que eso depende más como del programa de cálculo, ¿vale? Pero pues la forma es la misma. Fíjate que mientras que aquí dicen unos yo voy para derecha, el otro yo voy para izquierda, pero a la hora del cálculo de la autonormalización y demás, da lo mismo. O sea, incluso puede pasar esto directamente al hacer el análisis con MATLAB, mientras que en SAP dan con unos signos en MATLAB que está hecho pues ya con una serie de programas exactamente lo mismo. Perdón, tengo que interrumpir, es que me han estado llamando del colegio de la niña. 2 segundos. Bueno, listo, ya. Bueno, entonces, es más la herramienta de cálculo empleada, en eso también pues depende del método con el que se esté encontrando la parte iterativa de las frecuencias. Hay métodos especiales eh, y pues, por ejemplo, MATLAB utiliza una metodología pues que también puede llevar a eso. Incluso en, en lo que es con MATLAB toca tener cuidado con el cálculo automático que él tiene, en el sentido de verificar que la frecuencia sí vaya de menor a mayor, porque a veces, dependiendo de cómo sea la diagonal de las matrices de rigidez, no las calcula en el orden ascendente, que es el que debe quedar. ¿Estamos? Bueno, entonces, no hay incidencia en nuestros cálculos, queda desacoplado y demás. Lo importante es que si me dan 2 positivas y 1 negativo, en el otro si da con signos contrarios, entonces que sean 2 negativos y 1 positivo, pero pues los números ortonormalizados son los mismos. ¿Estamos? Listo. Entonces, cuando ya estamos en este mundo de el entender que esto está en la norma y por qué lo están explicando, pues de alguna u otra forma nosotros empezamos a ver de que es súper importante ver toda esta parte modal y entenderla. Saber que viene de un proceso, un análisis de rigidez de una masa y pues que en el código está todo fuertemente explicado precisamente para no tener inconveniente. Entonces me voy un momentico a la 5, que es donde nos están explicando lo de la parte dinámica que estamos revisando. Lo primero que nos hablan, ¿cierto? Es que si vamos a hacer análisis dinámico espectral, pues que nos toca tener en cuenta unas condiciones. Y en cuanto a los números de modos de vibración, aquí es donde nos dicen que nos toca considerar tantos modos de vibración hasta completar el 90%. En este momento, sello o N, ya sabemos de dónde sale que es importante que si estos están ortonormalizados, ¿cierto? Se calcula solo este término y este valor
No es necesario calcular porque su tendencia es que va a ser igual a 1. Si es ortonormalizado. Que está ortonormalizado. Esto nos va a permitir trabajar con diferentes análisis. Y lo que nos debe quedar claro es lo siguiente. Resulta que con cada masa efectiva, que esto es un punto, la que nosotros calculamos, hay un SA que va a depender exclusivamente de ¿quién? Del periodo. Eso depende del periodo del modo J. ¿Vale? Entonces, bajo esa relación, cada modo de vibración va a aportar un cortante. Y entonces yo tengo que tener claro que a la hora de trabajar con los diferentes modos de vibración, cada uno de ellos va a aportar un cortante. Y de tal forma que pues el cortante en la base que yo calculo con los modos de vibración, ¿cierto? Pues toca ver cómo se hace la superposición. Si es cronológico, pues simplemente se suman, porque pues todos los tiempos son los mismos. Si son espectrales, pues cada uno va a tener su propio trabajo aparte. ¿Estamos? Entonces, por eso es que es importante identificar esa masa efectiva. Esto es para espectral, que después lo veremos. Por ahora estoy haciendo el entorno para que ustedes tengan claro la importancia y que lo que estamos viendo no son cosas puramente matemáticas, sino al contrario, que a través de las herramientas matemáticas hemos salido a poder hacer unos análisis en que se contemple que hay una carga dinámica que varía con el tiempo y que pues hay diferentes formas naturales de respuesta a una estructura y pues eso es lo que muestra los modos de vibración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se combinan esos métodos, esos modos de vibración, esas respuestas? Pues en la norma nos dicen que es a través de dos los más conocidos. Uno de los más conocidos, ay no, me va a dejar. No, es que estaba haciendo otra cosa, pensé que este era el resaltador. Ah, no, sí. Uno de los más conocidos es el de la suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados, que esto es una norma. Otro es el método CQC, el otro es el método del valor absoluto. Pero pues siempre lo que nos aconsejan es que se debe tener especial cuidado cuando se calculen las combinaciones de las derivas, dado que calculando la respuesta máxima, toca calcular la respuesta máxima de cada modo por aparte, básicamente. No es permitido obtener las derivas de las deflexiones totales horizontales. Eso es para el punto en que nosotros decimos, después vamos a ver por qué no es permitido. Sin embargo, extrañamente algunos ingenieros esto lo desconocen y hacen de ahí el cálculo de derivas y aquí es muy clarito que toca aprender a hacer la combinación. Por eso es que les estaba diciendo que sacáramos los modos de vibración, porque ya teniendo phi ya el resto de cálculo es mucho más rápido. ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos pide la norma cuando nosotros vamos a hacer esos análisis? Por un lado, vuelven a decirnos que el periodo fundamental de lo que hemos analizado no debe exceder CU por TA. ¿Por qué? Porque se debe garantizar ese constante. Por el otro lado, me están diciendo lo siguiente. Y aquí hay una especial atención. Queda claro que cuando hacemos la superposición de los diferentes cortantes, estoy hablando del espectral, no nos va a dar igual al que nos da tomando la masa total con el SA del periodo fundamental. ¿Qué nos dicen? Nos dicen
que la suma de todos estos cortantes dinámicos, después de realizar la combinación nodal, debe ser al menos el 80% del cortante que nos da para estructuras regulares por el método de fuerza horizontal equivalente, o en su defecto el 90% para estructuras irregulares. En el caso que no se cumpla, toca mayorar. Entonces, empezamos a ver una serie de elementos en el que fuerza horizontal equivalente es el punto de medida, tanto en periodo como en valor de cortante para las estructuras que sean analizadas por análisis espectral. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el análisis dinámico cronológico? Cuando estamos haciendo el análisis dinámico cronológico, se utilizan, pues, básicamente diferentes tipos de movimientos representativos sísmicos. Algunos de ellos pueden ser sintéticos, como nuestras cargas sinusoidales y demás, por algunas razones específicas, pero usualmente lo que se hace es que se coloca a analizar un sismo. Y se empiezan a determinar las respuestas máximas, donde lo que interesa son las fuerzas, las derivadas máximas, las fuerzas de piso, las cortantes de piso, y pues las fuerzas de los elementos para hacer el análisis. Entonces, cuando son estructuras especiales, usualmente se miran esos eventos extremos para trabajar con el análisis cronológico. En algunos casos, pues es lo que estamos hablando de elementos sintéticos. Lo que sí nos dicen es que el valor del máximo cortante dinámico total obtenido no puede ser menor que el cortante calculado por fuerza horizontal equivalente. Si es espectral, depende. 80 no, puede ser hasta no puede ser menor del 80% si la estructura es regular. Si la estructura es irregular, no puede ser menor del 90%. En cambio, si ustedes van a hacer análisis cronológico, no puede ser menor al 100% del cortante calculado por la base. En caso de que sea menor, pues toca mayorar. Y entonces ya vamos al mundo de este análisis cronológico, en donde muy seguramente si seguimos trabajando con toda esta parte de eventos extremos y demás, vamos a terminar diseñando al menos las instituciones o las edificaciones esenciales con estas metodologías, precisamente porque pues ya se está complementando los todos tipos de movimiento, todo lo que probablemente, los sismos probables que pueden existir en una determinada zona, ¿cierto? Y pues con respecto a eso, pues se tiende a ir más a esa particularización. Bueno, ¿hasta aquí alguna inquietud? Nos vamos ya al mundo del análisis cronológico, habiendo entendido el por qué era importante es primero identificar esas masas efectivas. Bueno, cuando nosotros partimos de este inicio, ¿cierto? Hablamos del movimiento no amortiguado, pues tenemos unas fuerzas que van a estar interviniendo, tenemos claro que nos toca aplicar toda la parte de desacople, entonces para ello utilizamos la matriz de modos de vibración ortonormalizada, multiplicamos los respectivos phi con los netas para obtener los desplazamientos, los phi por las derivadas de los netas para las velocidades y los phi por las segundas derivadas de los netas para las aceleraciones. Se reemplaza y se premultiplica todo por el traspuesto, donde pues ya identificamos que a través de esto desacoplamos porque la matriz
de masa queda como una matriz diagonal. La matriz K queda como una matriz diagonal con W, y pues que aquí hay una intervención de los diferentes elementos. Listo. Phi t por n por ese vector lambda por la aceleración, si la aceleración viene del terreno. Entonces, por simplificación, vamos a llamarlo la fuerza neta. Esta presentación ya quedó subida en Moodle, ¿no? Con ese desacople, pues lo que podemos decir es que neta I será igual a WI cuadrado por el neta I más unas fuerzas que van a estar interviniendo, teniendo en cuenta que será equivalente al phi t traspuesto por el P menos el phi traspuesto por la masa por el lambda, pues nos da una expresión que la vamos a llamar F neta. Si ya tenemos esta expresión, pues lo que tenemos que tener claro es que va a haber para esa función natural una expresión que ya nosotros conocemos, que es la de la parte homogénea, más la correspondiente a la parte particular, donde la parte particular está totalmente dependiendo de la forma de F neta. Al tener este sistema planteado de esta forma, pues simplemente lo que tenemos que resolver, pues son 3 ecuaciones, como lo hemos venido hablando. ¿Alguna pregunta? Y pues al calcular los netas, pues tendremos que primero calcular los netas particulares y posteriormente las funciones A y B de la parte particular. Aileen, ya tienes clases, cielo. Entonces, en ese sentido, ya habiendo calculado la parte particular, nos queda por encontrar la parte homogénea. La parte particular siempre estará solo ligada a ese F neta, que corresponde pues, a las condiciones externas. Entonces, vamos a empezar con el primer caso, donde tenemos el movimiento libre. Hacemos la premultiplicación, la posmultiplicación y tenemos esto. En este caso, pues no hay solución particular. Lo que sabemos es que esta es la forma del elemento. ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Que vamos a hacer la diferenciación de la parte de los cosenos con la parte de los senos, de esta forma. Entonces, la velocidad será pues la derivada de cada uno de ellos por phi. Y entonces, para poder resolver el sistema, tengo que pensar qué pasa en un tiempo cero, ¿cierto? Entonces, en un tiempo cero, si tengo mis condiciones iniciales de lo que sucede para ese tiempo cero, pues lo primero que me puedo ahorrar es este cálculo, porque pues simplemente esto va a tender a cero. Mientras que este término va a tender a 1 y este término va a tender a 1. Entonces, me encuentro con un punto clave que quiero aquí hacer énfasis. Perdón, me voy de la presentación. Entonces, voy aquí a mostrar algo que pues ya está calculado después, pero es conveniente que lo entendamos antes de mostrar.
término se va para un tiempo cero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá 1, 0. Resulta que nuestros amigos matemáticos nos dicen, oiga, premultiplique todo por phi t y por la masa. Bueno, pues sí, vamos a hacer esa premultiplicación. Tomo la masa y a este le coloco la traspuesta. Claro, tengo que premultiplicar a un lado y al otro. Y ya estamos diciendo, uy, no, para encontrar A nos toca sacar la inversa. Dicen, no. La sacada de la inversa lleva muchos problemas. Entonces, es mejor este artificio. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto nos da esta expresión? Que la tengo aquí en moradito. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a... Se me perdió aquí el tablero, no sé qué le pasó. Me tocó irme para allá porque se me perdió algo que no se debió haber perdido, que no sé dónde está. ¿Cuánto da esto? Phi t por m por phi. ¿Cuánto nos da esto? 1, profe, ¿no? 1. Entonces, claro, esto es igual a la matriz de identidad. Entonces, fíjense que nuestros amigos matemáticos son unos duros, porque nos dicen, oiga, esto es una matriz de identidad, ¿cierto? En conclusión, A si esto es una matriz de identidad, en conclusión, entonces, A será igual a phi traspuesto por m por u 0. Entonces, empieza uno a ver que esta es la forma para ya hacer el cálculo de lo que sucede con la parte general. Y entonces, claro, en ese sentido, perdón, pues tenemos el cálculo de A de una forma ágil y rápida. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a dejarlo chiquitito para que no quede tan grandote, recordando de dónde sale eso. Me voy por el otro lado con la velocidad. Nuevamente, la velocidad para un tiempo cero, pues será igual a una expresión en que este término se va y quedará W por BT. Esto es un amortiguamiento, ¿no? Claro, nuestros amigos matemáticos de unas veces nos dicen, pues, multipliquen todo nuevamente por phi t y por m. Entonces, listo, decimos. Vamos a multiplicar todo por phi t y por m. Entonces, al premultiplicar todo por phi t y por m, pues nuevamente me encuentro con lo siguiente. Aunque B, esta es la matriz de identidad, ¿cierto? Que A por W por B, lo que conlleva a que W por B, tengo que sacar todos los términos, sean iguales a phi t por la masa por la velocidad inicial. Después, claro,
encuentro W, lo que encuentro es W por B. Si ya quiero encontrar el valor de B, pues me toca dividir esa constante que me da ahí por cada uno de los Ws. Y entonces es así como puedo encontrar ya el término de todos los A sub I y B sub I y estar trabajando en la ecuación sin problema. Vuelvo a la presentación ya después de haber aplicado eso. Punto clave para el tiempo cero, ¿no? Se tiene el valor de WB y se tiene el valor de WB y se tiene el valor de la constante A. Entonces, básicamente, a través de esa premultiplicación es que se logran las igualdades que acabaron de ver ustedes, donde simplemente, pues ya yo puedo también encontrar la aceleración y con estos valores pues encuentro las fuerzas de rigidez, las fuerzas de amortiguamiento. Aquí no habrían fuerzas de amortiguamiento porque el movimiento no es amortiguado. Y las fuerzas de rigidez. O sea, los puntos que nos interesarían sería el desplazamiento y la aceleración para encontrar las fuerzas de inerciales y las fuerzas de rigidez. Entonces, claro, una vez hallado A1, A2, A3, B1, B2, B3, pues simplemente puedo encontrarlo de todos los desplazamientos. El punto es que pues no es como me lo imaginaba de que nos tocaba uno a uno, porque por lo que conocemos la forma, de una vez empezamos a hacer un trabajo a nivel matricial y vectorial rápido, en el que las operaciones se simplifican enormemente, pero todo ¿por qué? Porque yo ya sé cuál es el resultado, cómo es el comportamiento para una estructura, para una estructura que sea un grado de libertad, entonces se reemplaza la ecuación tal cual. ¿Está claro esta parte? ¿Alguna inquietud? Bueno. Cuando ya tenemos una aceleración, pues todo va a depender, tal y como lo hablamos, de esa parte particular, pero pues lo primero que vamos a ver es qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una acción de estilo sinusoidal. Pues listo, tengo todo phi transpuesto por los valores. Por lo tanto, cuando yo enfrento esta ecuación, en realidad lo que tengo es que cada una de las funciones naturales van a tener esta forma. La parte particular ya también la conozco, la parte homogénea también la conozco. Entonces, la parte particular, sabemos que pues se hace el reemplazo de CSI. Puedo hacerlo así ya matemáticamente o de una vez a través de la respuesta. En este caso, pues simplemente quise hacer la demostración de lo que ya habíamos hecho hace algún tiempo para un grado de libertad, para recordar. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que en este caso, cuando tenemos la función neta, la masa sería 1 y la rigidez WI cuadrado. Por lo tanto, el 1 por el WI cuadrado sería equivalente, pues, como así decirlo, a la rigidez. Pero pues sí, es tener en cuenta que el neta particular va a ser el equivalente a esa equivalencia F neta sobre el WI cuadrado. Y entonces, de ahí podemos nosotros decir pues que siempre el neta particular va a ser pues una función que tiene su parte lineal, su parte constante, su parte armónica dependiendo, cuya variable correspondiente a U estático será el neta estático. Y el neta estático pues corresponderá a la E fuera. Se hacen los reemplazos. Ya aquí nosotros sabemos que pues esto tiene una forma 1 menos R cuadrado. El reemplazo tal cual, ¿cierto?
donde teníamos el U estático por 1 menos R cuadrado, lo reemplazamos y entonces nuestro objetivo va a ser encontrar A y B con las condiciones iniciales. Cuando se tienen las condiciones iniciales, pues lo que podemos plantear es que UP es equivalente a phi por una constante, ¿cierto? Por el seno de omega t, que es la parte de la aceleración sinusoidal. Pero pues esa constante es equivalente al neta estático sobre 1 menos r cuadrado. Perdón. No, no, me regalas un poquito de agua, por favor. Bueno, ¿me das un poquito de agua? Que se me fue. Sí, yo creo, alguna vez que estoy como ya poniéndome afónica. Bueno, entonces, en ese sentido, disfónica, en ese sentido, aquí tenemos el neta estático sobre 1 menos r cuadrado, ¿cierto? Coincide totalmente con lo que nosotros hicimos cuando teníamos un grado de libertad y ya, pues para la hora del tiempo cero, empezamos a identificar lo que sucede con el desplazamiento y la aceleración. Entonces, si ya estoy pensando en un tiempo cero, pues la función de seno será cero, esta función también será cero, la parte particular, esta será 1, y de nuevo pues acudo a la premultiplicación de todo el término por el phi traspuesto por la matriz de masa en aras de lograr aquí cerca la matriz identidad. Entonces, en ese sentido, ya tenemos que A es igual a phi traspuesto por la masa por el desplazamiento, no ha habido ningún cambio. Con B, cuando hacemos el reemplazo, pues ya hay un punto y es que esta expresión sí se cancela, esta tiende a 1 y esta tendería a 1. Si se premultiplica todo para un tiempo cero, claro, ya pensando en la función, pues lo que tenemos es que toda esa expresión toca multiplicarla por phi traspuesto por la masa. Entonces, cuando miro esta expresión, sé que esto se multiplica, sé que aquí me va a dar una matriz identidad. Entonces, a la hora de resolver, pues me da que W es igual a phi traspuesto por la masa, por la velocidad que me está dando, menos, paso al otro lado, la relación de omega por la constante. Y esa constante, pues ya sabemos que tiene que ver con el neta estático de cada función, ¿cierto? Sobre 1 menos r cuadrado. Porque pues eso ya lo habíamos calculado para una estructura, un grado de libertad y vamos. Entonces, ¿qué va a pasar con el análisis cronológico? Fíjense que cuando nosotros hacemos los análisis de los netas, pues estamos viendo que todos los modos están participando, neta 1, neta 2, neta 3, y que al hacer esta solución de A y de B, yo lo que estoy obteniendo explícitamente son las funciones de todos los modos de vibración. Por lo tanto, para obtener los desplazamientos, si yo ya tengo las funciones, pues lo único que tengo que hacer es sumar. En todo ese proceso, simplemente tengo todos los netas como tal en el tiempo. Y al multiplicarlos por t, pues lo que voy a obtener son los desplazamientos de cada uno de los niveles, sin problema. Para las fuerzas, pues es K por U. El cortante, pues será
será el traspuesto por esas fuerzas. Yo puedo calcular las fuerzas de rigidez, las fuerzas también de amortiguamiento, las fuerzas inerciales y hacer la comparación. Pero entonces, a lo que voy es que como aquí el tiempo va desde 0 hasta el tiempo en que necesite analizar, lo voy a llamar TR, para cada estado de tiempo todos los modos van a estar en el mismo estado. Entonces, por eso se puede hacer la suma sin problema. Y entonces, cuando ya estamos con estructuras con amortiguamiento, pues el análisis es el mismo. No hay pierde aquí en nuestra solución. Tenemos ya un coeficiente C y aquí este coeficiente C, pues va a ser una matriz diagonal, pues que tiene una constantes acá, que son las que inicialmente, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que si este valor me da W al cuadrado, ¿cierto? Que este me da la matriz identidad, recordando que teníamos que la aceleración, estoy recordando que la aceleración más 2 zeta WN me daba por un punto más W al cuadrado por U, que era igual a una fuerza que estaba en el tiempo, ¿cierto? Entonces, en esa función, este C mayúscula, ¿a qué será igual? Si tenemos en cuenta esa relación. ¿A qué será igual este C mayúscula? El minúscula no lo estoy preguntando porque pues eso es muy difícil hallar. ¿A qué será igual? Juan David, ¿a qué será igual? Ese C. Si la matriz M mayúscula es identidad y la K mayúscula es W cuadrado, cuando estamos haciendo el desacople, el C mayúscula, ¿qué será igual? Juan David Beleño. Juan David Beleño. Juan David Beleño, ¿estás? Sé que desactivaste el micrófono, no te estamos escuchando. Profe, ¿se me oye ya? Creo que sí. Ya te oímos. Sí, ya te oímos. Listo. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, el C Bueno, si sí, fíjate que M. acá ya aplicamos para la parte de desacople. Si M mayúscula es la matriz identidad y pues mostré la ecuación como nos daba cuando estamos con un grado de libertad. Y la K mayúscula al aplicar esta operación me da una matriz diagonal W cuadrado. Esta C mayúscula, ¿qué será igual? Pues con base, yo diría que son los desplazamientos. No estoy seguro. No, estamos pensando en desacople. Fíjate la forma. Aquí hay un 1, aquí hay W cuadrado, porque esta es la ecuación tradicional de un grado de libertad, ¿no? Ah, ok. Sería entonces el amortiguamiento. ¿Y El cuál sería la? amortiguamiento por W. Sería 2 veces W por zeta. Bueno, perdóname la letra porque eso de escribir con el mouse es terrible. Pero pues ya ahorita, a esta altura del partido, he invertido en tantas cosas que este computador ya no sé si valga la pena enredarme ahorita comprando una tabla digital sabiendo que solamente son 2 semanas. Ya para el siguiente semestre creo que sí, ya vamos a mirar. Bueno, entonces en ese sentido, ¿cierto? Vamos a obtener lo mismo que habíamos planteado.
Y entonces el neta I nos vamos a calcular ya con toda la parte de amortiguado que conocemos, la premultiplicación de phi traspuesto por las cargas dinámicas o por las aceleraciones que en la que esté sometido en el terreno, pues será el F neta, y tendremos entonces la solución particular que dependerá exclusivamente de ese F neta, mientras que la solución homogénea pues va a depender de ese F neta y de las condiciones iniciales del movimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, si no tenemos fuerza externa, pues volvemos a plantear la parte homogénea, donde tenemos una parte cosenoidal, la otra parte sinusoidal, y nos toca plantear la derivada. Cuando planteamos la derivada, fíjense en algo que es súper clave. Es derivada del primero por el segundo, ¿cierto? Entonces, cuando miro esta primera parte, tenemos la derivada del primero por el segundo. Después empieza más la derivada del segundo por el primero. Entonces, en ese análisis, empiezo a encontrar expresiones como la que ustedes se están dando cuenta. Al derivar nos dan términos más larguitos, pero pues de igual forma yo tengo que empezar a valorar qué pasa con esto cuando estos desplazamientos nos dan cero. Esta expresión es larga. Si estuviera pensando en tener en cuenta lo que pasa cuando U es cero, para un tiempo cero, ¿cierto? T igual a cero. Así sea un tiempo parcial. Pues este término tendrá un valor hacia 1. Este término tendrá un valor hacia 0, porque pues n es 0. Este valor será 1. Este valor será 0. Este valor será 0. Y este valor será 1. Entonces, en ese sentido, pues toca volver a hacer las operaciones. Cuando miramos este caso, pues ya decimos la relación entre el desplazamiento y A, pues parece ser casi la misma, ¿cierto? Porque para un tiempo cero, para un tiempo cero, pues la expresión se va del exponencial, da 1, pero pues empezamos con todo el proceso general de cálculo. Y entonces es así como a través de la simplificación de esta expresión, pues A por pi es igual a U de tiempo cero. Simplemente al calcular, pues nos da igual que nos dio en los otros dos casos. Pero con B, pues la historia ya cambia, por lo que vimos que hay unos términos que son diferentes, y entonces nos da esta expresión. Cuando multiplicamos todo por phi t por la masa, fíjense que este término que está restando pasa al otro lado a sumar, y entonces simplemente el WD será phi t por la masa, por las velocidades iniciales, más el vector del amortiguamiento por la frecuencia por A, donde la A pues lo calculamos arriba. Entonces esto va encaminado a que nosotros pues tenemos diferentes tipos de soluciones, se encuentran diferentes procesos,
y pues viene toda una serie de manejo matemático para resolver los sistemas, donde si tenemos unas fuerzas externas, pues lo que nos toca tener claro es que nos toca calcular esa parte particular dependiendo de esos F netas y que las constantes dependen tanto de la fuerza externa, que pues viene una respuesta particular, como de las condiciones iniciales, donde el trabajo matemático simplemente pues ya se dieron cuenta que se simplifica muchísimo considerando todos los puntos. Nosotros no tendremos, si ya tenemos la solución para el sistema de un grado de libertad, simplemente reemplazarlo, ¿de acuerdo? Si la función es sinusoidal, pues ya sé que es de esta forma, pero digamos, lo que aquí está planteado es más como por recordar lo que se plantea, de dónde salen unas raíces y demás, pero pues si ya se conoce la solución de que es un ente estático sobre esa raíz por el seno de omega t menos phi, es simplemente recordar a qué es igual phi, ¿cierto? Se reemplaza, el radical se halla, y pues lo que se necesita ya después es para encontrar el valor de A y de B de cada función. Se reemplazan, se hacen las multiplicaciones y demás, como lo hemos planteado ya para los otros casos, de tal suerte que para un tiempo cero pues nos da una expresión, pero si multiplicamos todo por phi t por la masa, y al final pues A empieza a tener otros colores de valores que pues nos sirven para nuestros análisis. Cuando nosotros estamos enfrentados pues a estos análisis, pues volvemos a hacer como toda la introspección de las variables, lo que necesitamos, están sus resultados, ¿cierto? Y pues lo que nosotros tenemos que tener claro es, uno, que la solución particular la conocemos, ya hemos trabajado con nuestro caso de un grado de libertad. Tiene la misma forma. La única diferencia es que el neta estático pues corresponderá al valor de F neta sobre W y cuadrado correspondiente. La parte ya que viene a ser diferente tiene que ver con encontrar las variables A y B, pero pues fíjense que el trabajo es el mismo. Si se tienen las condiciones iniciales, simplemente la premultiplicación de phi transpuesto por la masa, y eso hace que nos den unos factores de identidad sin problema. ¿Estamos? Bueno, entonces, esto que está acá, yo entiendo que pues, toca mirarlo y hacerlo con detenimiento, ya que ustedes lo revisen. El proceso es el mismo. Y entonces nosotras ahorita vamos a trabajar con el programa, simplemente tratando de entender en qué consiste su análisis para estar pendientes de futuros cálculos. Entonces, me voy para el curso de análisis aplicado. Creo que lo estamos en el curso de análisis dinámico. Bueno, volvemos a nuestro campo de programación. Ustedes ya tienen el programa también puesto en el modelo.
donde tenemos que pensar qué se requiere en nuestro caso, ¿de acuerdo? A la hora de tener una carga armónica. Primero el número de niveles, la matriz de rigidez, la matriz de masa. Posteriormente, pues como características de la estructura y el amortiguamiento. ¿De acuerdo? En cuanto a tiempos, pues se necesita el tiempo final y el delta T. Fuerzas, pues básicamente la que nos den a nivel externo, el valor de la frecuencia de la carga, de la aceleración o de la carga que se esté aplicando de forma armónica y las condiciones iniciales U.0 y U0. Tiempo, estructura y condiciones de carga. Faltaría pues tener claro que esta parte de condiciones iniciales. Cuando ya se tiene esto, pues empezamos a ver qué nos tocaría encontrar, ¿cierto? Cuando estamos en un grado de libertad, de una vez nos íbamos a encontrar las frecuencias. Entonces, pues, ¿qué era el K sobre M? Aquí aplicamos exactamente lo mismo. Y entonces, phi, a través de phi, pues la idea es encontrar la matriz phi y las frecuencias. Perdón, aquí no debería estar como un signo igual. Ay. Entonces, esa matriz phi, SW, es del determinante entre K y M. Pues nosotros ya vimos que pues simplemente se encuentran los eigenvalores. Una vez se encuentran los eigenvalores, se encuentran los eigenvectores. ¿Listo? Siguiente paso, pues se calculan los F netas. Si se tiene F0, pues será phi traspuesto por el F0 para que tengamos la función. Y de una vez nos vamos a encontrar las variables A0 y B0, que son las que acabamos de encontrar para el movimiento amortiguado, donde por cada modo de vibración debo encontrar unas funciones que hemos visto que toca calcular. Primero, el neta estático, que será ese F neta I sobre WI cuadrado. Segundo, la relación RI, que es omega sobre WI. Tercero, el W de amortiguamiento, que es WI por la raíz de 1 menos zeta. Se encuentra el radical de ese término porque lo vamos a utilizar muchas veces. Y lo mismo el phi sub i. Recordemos que la función corresponde, no sé por qué no me deja presentar acá. Ay. Entonces, tenemos que recordar que la función del neta particular, ¿cierto? Es el neta estático sobre el radical y pues va con la función de seno de omega t menos phi. Claro, teniendo en cuenta eso, pues se necesita el radical, se necesita el phi y se necesita posteriormente para la solución homogénea otros valores. Entonces, se calcula la constante, se calcula también la constante A de amortiguamiento y se encuentra la constante B
ya considerando todas las etapas de análisis que nos dieron de acuerdo con la solución de lo que vimos. Simplemente es esa revisión rápida. Hay una función que depende de seno, otra que depende de coseno. Después de encontradas esas variables, pues nos vamos en el tiempo a hacer el análisis de cada neta homogéneo, cada neta particular, se encuentran los phis. Se derivan, se encuentran las velocidades, se derivan y se encuentran las aceleraciones. Entonces, fíjense que es estratégico y conveniente tener lo mismo que como hicimos para un grado de libertad, separado la parte homogénea de la parte particular, porque pues esto nos simplifica cálculos. Después de esto, pues se multiplican, para obtener los desplazamientos, se multiplican los phis por los netas, para obtener las velocidades se multiplica phi por las derivadas de los netas, y para obtener las aceleraciones se multiplica phi por los netas. Después de ese cálculo, pues viene la parte del cálculo de las fuerzas. Este trabajo fue el de un ingeniero que en su momento fue el monitor de análisis estructural aplicado en el 19 y él generó esta ayuda para aprovechar un poco más la información que se tenía del programa. Entonces, fíjense que aquí el paso siguiente que estaría haciendo falta, ¿cierto? Es el de las fuerzas. En que se tenga claro que con esto se puede calcular las fuerzas de rigidez, que con este se obtiene la fuerza de velocidad, de amortiguamiento, perdón, y que con esta se tienen las fuerzas inerciales. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya podemos revisar lo de MATLAB, porque pues no estamos acostumbrados a ver el comportamiento ya a nivel matricial. Entonces, vamos rápidamente a hacer la revisión de este punto. La idea es hacer rápido la revisión. Yo creo que estamos por ahí a unos 5 o 10 minutos de terminar la clase para que les quede un poquito de tiempo para el almuerzo sin problema, ¿de acuerdo? Que sí es bueno que estén bien para que su cerebro esté potenciado. Bueno, entonces me voy. Bueno, ¿cómo se presentan las masas? Entonces, que la mayoría de ustedes están familiarizados ya con matrices, con rigideces en MATLAB, pero para quienes no, simplemente recordar
Las comas separan las columnas y los puntos y comas separan las filas. Entonces, pues la denominación es muy sencilla, ¿cierto? Si yo quiero calcular la masa total, pues la coloco sumando pues este vector, pero ahorita me toca volverlo matriz. Una diagonal, se le da un valor de SA, un tiempo final, un tiempo R. Me voy a calcular el otro primero antes de hacer esto, el de etapas. Este es el que tienen ustedes. Y resulta que yo puedo calcular los modos de vibración y la ecuación colocando la matriz de rigidez y la matriz de masa bajo este término EIG. Entonces, con EIG encuentro primero la matriz diagonal de W al cuadrado y que son los vectores, los valores propios, y el primer término corresponde a los vectores propios del sistema, es decir, a la matriz de modos de vibración. Hay un punto clave y es que esa matriz que inicialmente la di diagonal y que hice rápidamente la suma, pues me toca volver la matriz, ¿no? Porque de ahí está en un vector. Con diag, yo tengo la posibilidad de que un vector se vuelva una matriz diagonal o que una matriz se extraiga la diagonal y se quede con un vector, es decir, él simplemente identifica si es matriz, saca la diagonal, si es vector, lo vuelve una matriz diagonal. Hecho esto, ¿cierto? Una vez hace el cálculo de phi w cuadrado, pues encontramos los vectores propios y podemos empezar a ver algunos casos con los omegas que puede estar pasando. Calculamos la masa efectiva. Entonces, se creó un vector unitario lambda, depende del número de niveles, y simplemente pues se toma la traspuesta de phi por la masa y nos dan las masas efectivas. Fíjense que aquí hay un punto claro. Una comilla de este estilo nos ahorra ya una orden que es la traspuesta. Siempre que ustedes vean estas comillas son las traspuestas. Hecho esto, pues pasamos entonces al cálculo de los porcentajes de las masas, en que cuando nosotros queramos trabajar algo con forma vectorial, con el puntito, antes de la operación ya le estamos diciendo que es algo vectorial. Esta orden o esta línea reemplaza esto. Reemplaza el for para hacer el cálculo. Posteriormente, sacamos la matriz que tenga el término de 2z por z, porque pues ese término lo vamos a necesitar para posteriormente calcular c. De eso lo haré más adelante. Simplemente es pensando en el proceso de lo que toca hacer. Se calcula el F neta, ¿cierto? Que es el phi traspuesto, pues en este caso por la masa, por el lambda, por el SA por 981, que nosotros tenemos SA en 981. Tenemos la masa y tenemos pues ese vector unitario. Determinamos las constantes A y B. Y una vez tenemos esas constantes, pues simplemente aprovechamos, calculamos el W de amortiguamiento, el R de cada modo, tal y como quedó en el otro archivo. Determinamos el neta estático, el phi, el radical y las variables, tanto en la parte homogénea como en la parte particular.
Viene la pregunta de si TF es mayor a TR. Si TF es mayor a TR, pues tendrá que calcular las condiciones iniciales de los valores, de las condiciones iniciales de la etapa final. Entonces, aquí está pues esa parte en que se revisa para TR cuánto da el neta particular, cuánto da el neta homogéneo, cuánto da la derivada, porque con estos términos de derivadas y de la función del valor de neta, de los netas, para un tiempo TR, pues determinamos, todo esto determinado para un tiempo TR, determinamos las condiciones finales de esa primera etapa, que será UTR y BTR. Con esas velocidades y esos desplazamientos calculamos las coeficientes de A y de B de la parte homogénea de acuerdo con el cálculo. Entonces, pues después simplemente se extiende el vector de tiempo donde se le pregunta que si el tiempo es menor a TR, que utilice pues las ecuaciones que se tienen totalmente dadas para la parte particular con lo correspondiente a la fuerza externa que se nos da. Se calcula pues el neta homogéneo y el neta total será la suma de los dos. Se sacan las derivadas, neta D pues son las derivadas particular, la P y H implica particular homogénea, se encuentra la total y vuelven y se derivan. Si el tiempo es ya mayor a TR, pues lo que van a dominar son las ecuaciones de netas como equivalente únicamente a la parte homogénea. Entonces, pues se dejan los valores ahí estipulados. Una vez se tienen esos netas, pues lo que toca hacer es tomar fila a fila para calcular las fuerzas, pero yo creo que vamos a dejar aquí a las 12:50, ¿de acuerdo? Para que tengan un tiempito para almorzar, de relajarse, no mucho, porque a veces entrar muy relajado un parcial indica en otros. Y nos vemos entonces a las 2 de la tarde por Zoom, ¿vale? Tienen que tener, por favor, todas las cámaras encendidas. El trabajo va a ser individual. Aquí no hay caso que se hagan trabajos por parejas. Entonces, nos vemos a las 2 de la tarde, ¿les parece? Entonces, ya en la siguiente sesión terminaré de explicar esta parte porque pues esto es ya con determinado detalle y lo que no quiero es que si empiezo a explicarlo se nos dé más allá de la 1 para que tengan un tiempo prudencial. Entonces, que tengan un buen almuerzo y nos vemos a las 2. Todos deben estar con cámaras encendidas. Si su computador no tiene cámara, toca que sea con celular a bordo. ¿De acuerdo? Bueno, no siendo más el motivo de la presente, nos vemos a las 2. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Bueno, Buen provecho en el almuerzo. bueno, sí, nos vemos a las 2. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.